Amén. Dios les bendice. Amén. Estos son los momentos donde no deja uno de ponerse un poco nervioso, pero los veo sonriendo, ¿no? Eso me da buen alivio. En esta hora, por un buen tiempo he estado yo pensando en un mensaje que de hecho está basado a un libro del cual a la mayoría los confunde, a otros no les gusta, y es el libro de Lamentaciones. ¿Alguna vez usted se ha lamentado por algo? ¿Cierto? Varias veces nosotros vivimos vidas de las cuales nos lamentamos. Algunos, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro, si no lo hubiera hecho. Y vivimos vidas de las cuales nosotros nos lamentamos. Eventos que pasan en nuestra vida, situaciones que pasan que pudimos posiblemente haberlas manejado de una manera mejor, positiva, y no lo hicimos. La historia de una persona que en un tiempo tuvo la oportunidad posiblemente de comprar su casa, un automóvil, y por desidia no lo hizo. Ahora posiblemente no tiene dónde vivir y se encuentra lamentándose. Pero yo quiero hablar de algo bastante importante en esta hora. Y por cierto, los que me felicitaron de mi cumpleaños no fue mi cumpleaños. Fue la idea de un amigo que estoy esperando que me dé un beso en la mejilla uno de estos días. ¿Sabe? Así de que, no, es noviembre 17, así que todos se pueden preparar. Me lo recuerdo porque a mí se me olvida. ¿Sí? Amén. Amén. Voy a leer en el capítulo 1 del libro de Lamentaciones. Y la escritura dice, y puede leerlo, pero hay momentos donde, bueno, por lo menos cuando lo que trabaja conmigo es de que escucho, y cuando escucho lo voy asimilando, porque lo que quiero leerles es una historia. Es una historia que quiere usted que se la vaya imaginando. Y a mí me gustaría que usted se meta dentro de la historia y que sea usted quien esté viviendo la historia de lo que estamos leyendo en el libro de Lamentaciones capítulo 1. Y la escritura dice: Jerusalén, antes colmada de gente, ahora está ¿qué? Desierta. La que en su día fue grande entre las naciones, ahora queda sola como una viuda. Sigue, escúcheme. Y el título de este mensaje es: se olvidaron de su futuro, una ciudad en ruinas, nada que hacer más que llorar. Pero ¿podría usted recordarse del título? No de todo, pero por lo menos del principio. Se olvidaron de su futuro. ¿Podría recordarlo? A través de la historia yo quiero que usted vaya pensando en esta ciudad que se olvidó de su futuro. Retomamos en el 2. Durante toda la noche solloza, las lágrimas corren por sus mejillas. De todos sus amantes no hay quien la consuele. Todos sus amigos la traicionaron y se volvieron sus enemigos. Judá fue llevada al cautiverio, oprimida por la cruel esclavitud. Vive entre naciones extranjeras y no tiene lugar donde descansar. Sus enemigos la persiguieron y la alcanzaron, y ya no tienen a quien recurrir. Los caminos a Jerusalén están de luto, porque las multitudes ya no vienen para celebrar las festivales. En las puertas de la ciudad hay silencio. Sus sacerdotes gimen, sus mujeres jóvenes lloran. Qué amarga es su suerte. 5. Sus opresores son ahora sus amos y sus enemigos prosperan. Porque el Señor castigó a Jerusalén por sus muchos pecados. Sus hijos fueron capturados
y llevados a tierras lejanas. La bella Jerusalén ha sido despojada de toda su majestad. Sus príncipes son como venados hambrientos en busca de pastos. Están demasiado débiles para huir del enemigo que los persigue. En medio de su tristeza y sus andanzas, Jerusalén recuerda su antiguo esplendor, pero ahora ha caído en manos de su enemigo. No hay quien la ayude. Su enemigo la derribó y se burla cuando ella caía. Jerusalén ha pecado grandemente, por eso fue desechada como un trapo sucio. Todos los que antes la honraban ahora la desprecian, porque vieron su desnudez y su humillación. Lo único que puede hacer es gemir y taparse la cara. Se deshonró a sí misma con inmoralidad. Y mire, escuche lo que voy a decir. Y no pensó en su futuro. Ahora yace en una zanja y no hay nadie que la saque. Señor, mira mi sufrimiento, gime. El enemigo ha triunfado. Escuchó conmigo la historia. Es una historia. De hecho, Lamentaciones es una serie de cantos, de poemas que el escritor está poniendo ahí. Lamentaciones describe el funeral de una ciudad. En este libro el profeta Jeremías expone la horrible realidad tras la caída de Jerusalén y el exilio de los judíos a manos de los babilonios. En un retrato en lágrimas de la antes célebre y popular ciudad de David, reducida ahora a escombros por invasores que destruyen todo a su paso. El libro de Lamentaciones revela la patética condición de Judá después de la conquista babilónica de Jerusalén, la cual ocurrió como resultado de los pecados del pueblo y de su indiferencia a las advertencias proféticas. Lamentaciones 1:1 es la soledad del abandono, hecha más amarga por la muerte y la traición. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, no tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron y se le volvieron enemigos. La ciudad del pueblo judío estaba relacionada con el templo y la gran ciudad de Jerusalén. La identidad de ese pueblo. Creían que estar en la gran ciudad de David, sus muros y el templo les brindaba protección. Pensaron que su futuro estaba en la ciudad de David. Pensaban que su futuro estaba en los muros que los protegían. Pensaban que su futuro representaba para ellos todo lo que podía ser. Habían olvidado que Dios los había rescatado de la esclavitud para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Pastor Mar estaba predicando ahora en su mensaje de la tierra prometida. Dios los cuidó del calor y del frío, los alimentó. Es algo como que pasa a nosotros. Dese cuenta que este pueblo empezó. Ellos adoraban el templo, adoraban la ciudad. Ellos se sentían orgullosos de lo que ellos tenían, de lo que ellos eran por el área donde estaban. Hay momentos que nosotros nos dejamos llevar porque ¿cómo somos nosotros conocidos? Pero llegará un momento que no importa quién te conozca, si cuando llegues al cielo no conocen tu nombre. Es importante que tu nombre sea conocido cuando tú llegues al reino de los cielos. A mi nombre, yo feliz. Hello. Cuando allá se pase lista. Son pocos los que sabemos eso, ¿no? Sí, solamente los que nacieron en 1964 para así más o menos. Sí, ya los demás no saben, ya no saben, pero ¿de qué?
¿Sí? La ignología. Cuando allá se pase lista. Sí. Pero hay momentos donde Jerusalén, para ellos tenía más importancia el templo que quien estaba en el templo. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Es que no se trata de la posición, no se trata en lo que nosotros hacemos. Nuestro futuro no depende de lo que nosotros hacemos. Más adelante vamos a ir viendo de dónde depende nuestro futuro. Ellos se olvidaron, como leímos ahí, ellos se olvidaron de su futuro. Se olvidaron de lo que verdaderamente tiene sentido en la vida. Habían olvidado que Dios los había rescatado. Alguien dijo, fíjese, yo me quedé completamente atónito cuando estaba leyendo esto. Alguien dijo que la iglesia más grande de todas las ciudades latinoamericanas es la iglesia. Y usted dirá la de River, ¿cómo es la cosa que andan por ahí? Ajá. Sí, la iglesia de tal iglesia, que son las iglesias las más grandes. Pero aunque usted no lo crea, la iglesia más grande que puede haber es la iglesia que no se congrega. ¿Está? Sí, porque ahora... Y no estoy hablando acá, estoy hablando de la iglesia latinoamericana. La iglesia más grande que puede existir es la iglesia que no se congrega. Más del 50% de los que dicen ser evangélicos no se congregan regularmente. Nosotros como iglesia no podemos prestar atención a esas estadísticas. La iglesia del Señor necesita entender dónde está el futuro. En la iglesia, ¿dónde está su futuro? ¿De dónde emana su futuro? Todos los años el mundo se detiene para recordar aquel terrible día en Hiroshima, Japón, en que el poder del átomo estalló desde el cielo. Hay opiniones diversas en cuanto a la necesidad de la bomba atómica para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Pero fuera necesario o no, Hiroshima fue una tragedia horrible. Todos lo sabemos, ¿cierto? Todavía si empezamos a hablar de la bomba atómica, rápido se nos viene Hiroshima. Algo pasó, fue un evento que ha pasado, que ha dejado una marca, que ha marcado por todas las generaciones y todos lo sabemos. Pero fuera necesario o no, aunque los sobrevivientes han seguido adelante, no pueden olvidarlo, ni tampoco el resto del mundo. Aunque el tiempo ha pasado, la sombra de Hiroshima aún está presente. La tragedia del 9/11. La tragedia del 9/11 sigue haciendo una remarca de generación en generación. Estas tragedias han sido eventos que han marcado la historia. Y acabamos de leer un evento que ha marcado la historia, que aún lo acabamos de leer. Y fue la gran derrota de Judá, de Jerusalén, llevada cautiva. Estas tragedias han sido eventos que han marcado la historia. No sé qué evento trágico haya marcado tu vida. Yo no sé. Yo no sé qué evento trágico esté marcando tu vida, haya marcado tu vida, que aún trae repercusiones en la historia o en la historia de tu familia, o no sé qué evento esté siendo traumático en tu vida ahora. Tendrás tus historias, cada uno de nosotros tenemos nuestras historias, tragedias que después de 13 años hemos sufrido, que aún las seguimos recordando y jamás se va a olvidar esas tragedias. No sé cuál sea tu tragedia, pero el punto que yo quiero hacer en esta hora es que aunque esas tragedias dejan marcas en nosotros, nosotros no podemos olvidarnos de nuestro futuro. Hay un futuro marcado para ti y para mí. Después de la tormenta, mire,
Dicen que después de la tormenta, y eso estaba pasando por un momento crítico hace poco, y hablando con mi hermana le digo, ¿sabes qué? Y no, es cosas que están pasando. Me dice, mira, la gente siempre dice que después de la tormenta, ¿qué? Después de la tormenta viene la calma, dicen, ¿cierto? Sí, pero para mí no. Nosotros entendemos que cuando entendemos nuestro futuro, la paz está en la tormenta. Aunque usted vaya pasando por esa tormenta, usted puede tener paz en medio de esa tormenta. Nosotros podemos entender eso, aunque usted dirá, es fácil decirlo. Uno de estos días nos sentamos a tomar un café o un mate y platicamos al respecto. Y vamos a ver, ¿no? ¿Cierto? Y podemos platicar de tormentas en nuestras vidas y cómo poder procesar y sentir que la paz proviene de Jesús en medio de la tormenta. No nos queda de otra. No tenemos de dónde más agarrarnos, sino que solamente de la paz que proviene de Cristo Jesús, de la relación que hay. No es tanto de lo que yo hago, sino la relación que existe entre mi persona y aquel que puede brindarme la paz. En los capítulos 27 y 28 del libro de los Hechos, que de hecho Pastor J.D. había predicado hace semanas acá, en medio de una tempestad el apóstol Pablo tenía la confianza que su futuro estaba en Cristo. Él podía ver su futuro. Cuando aquellos le decían, vamos a perecer, vamos a morir, él entendía que el Señor le había prometido que él tenía que llegar a Roma y predicar. Y él decía, yo no voy a morir. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque el Señor me ha dicho que es menester que yo llegue al otro lado. Y si el Señor lo dice, es la confianza que nosotros tenemos. En medio de un naufragio, él tenía confianza que su futuro estaba en Cristo. Él podía ver su futuro. Es que poder ver el futuro es ver a Cristo. En la mordedura de una serpiente, él podía tener la confianza que su futuro estaba en Cristo. Él podía ver su futuro. Estaban esperando, ustedes saben la historia, estaban esperando que él muriera. Y él dice, espérate, yo no puedo morir. ¿Pero por qué? No, porque no he llegado a Roma, no he llegado a mi destino. Y el Señor ha prometido que me llevará a ese destino. Y no he llegado. Eso no puede pasarme absolutamente nada, porque entiendo el propósito del destino. Nuestro futuro no está en las circunstancias, está en Cristo Jesús. Mire, en el libro de Mateo capítulo 3, cuando Jesús vino a Juan, que este mensaje lo predicó nuestro pastor este domingo pasado. Cuando Jesús vino a Juan el Bautista para ser bautizado, ¿usted se recuerda lo que predicó el pastor? ¿Qué fue lo que dijo? A ver, ayúdeme. ¿Qué fue lo que pasó en el mensaje? Vino Jesús necesito que me bautices. ¿Y qué fue lo que Juan le dijo? No. Sí. Pero Jesús le dice, espérate. Si cambiamos la historia, entonces cambia el destino. Y el destino no puede cambiar, porque si cambia el destino va a afectar el futuro. Entonces es menester del que el que me haya mandado a mí para poder proveerles a ustedes un futuro. Necesito cumplir la tarea del que me ha mandado. Y tú necesitas bautizarme a mí. ¿Podemos entender eso? No tendrías que bautizarme Jesús, como lo que hemos hablado, ¿no? Jesús estaba hablando del plan de redención, que es donde se encuentra nuestro futuro. Fíjese, Mateo 16, 22 dice, entonces Pedro lo llevó aparte, fíjese, y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Usted sabe qué cosas estaba diciendo Jesús, ¿no? ¿Saben qué? Tengo que ir y morir. Es necesario que yo vaya y muera. ¿Y qué fue lo que Pedro le dijo? Espérate, ven para acá. Jamás esa cosa pueda pasar. Si es posible, yo puedo morir por ti. Yo puedo tomar ese paso por ti. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Tuvo que reprenderlo.
Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano. No puedes, no desde el punto de vista de Dios. Porque si tú mueres en vez de mi persona, entonces la historia cambia. Y si la historia cambia, cambia el futuro. Y Dios desde el principio ha marcado un futuro para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Nuestro futuro está en el plan divino de la redención. Hemos hablado de lo que redención significa. Hemos predicado lo que redención significa. Nuestro futuro está basado en la redención. Y hay momentos que a nosotros se nos olvida el futuro y nos empeñamos en otras cosas. Uno de estos días yo hablaba con el pastor. Le digo, mira, pastor, sería bueno que empezamos a diseñar una serie de mensajes que tengan que ver con el desánimo. ¿Sí? Porque el desánimo es un arma bien tremenda que el enemigo usa. Y siempre se los he dicho a ustedes. El desánimo, cuando Satanás viene y mete ese desánimo, él ya no tiene que hacer nada más. El resto lo hacemos nosotros con nosotros mismos, entre nosotros mismos. Y es menester que entendamos que aunque venga el desánimo, nosotros tenemos que aprender a procesar y a entendernos entre nosotros mismos, comprendernos entre nosotros mismos y ser una iglesia unida. Entender, a ver que esas cosas vienen del enemigo para que perdamos la unidad. Mateo 28:20. Jesús dice: tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días del mundo. ¿Podemos entender esa promesa? Es una promesa porque de esa promesa depende nuestro futuro. Juan 14 del 1 al 3 dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿A qué le huele eso? ¿No le huele a futuro? Para que donde Él esté, nosotros también podamos estar. Oiga, es triste cuando olvidamos ese futuro, cuando dejamos que otras cosas vengan a tomar esa posición y olvidamos que nuestro único futuro es poder estar con nuestro Señor Jesucristo. El pueblo se había olvidado de las promesas de Dios, y eso no solo les afectó a ellos, sino que a sus hijos. En una oportunidad yo pregunté, se preguntó en un estudio que nosotros fuimos a unas clases, y alguien estaba preguntando: ¿por qué serías tú capaz de morir? Hablando no solamente de convicciones. Hablando de convicciones, la persona pregunta: ¿por qué serías? ¿Cuál es tu convicción? ¿Por qué serías capaz de morir? Muchas personas de nosotros, como todos, no decimos, por mi familia, ¿cierto? Tengo gente aquí, tengo personas, estamos aquí. Sí, si yo le preguntara a usted, ¿por qué estaría usted dispuesto a morir? Y siempre que yo hago esa pregunta me dice: por mis hijos. ¿Cierto? ¿Seríamos capaces de morir por nuestros hijos? Claro que sí. ¿Seríamos capaces de morir por nuestra familia? Claro que sí. Pero hay momentos que las cosas que hacemos como que niegan lo que nosotros hacemos. Porque el pecado que nosotros hacemos, la manera que nosotros hacemos las cosas, viene a traer repercusión en nuestros hijos. Y no solamente en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos. Entonces, ¿por qué actuamos de maneras inapropiadas si decimos que podemos nosotros dar la vida por nuestros hijos? Una persona dice: yo daría mi vida por mi fe.
Y eso es lo que le estaba pasando al libro. Si usted lee Lamentaciones, se va a encontrar en el libro de Lamentaciones. Usted puede ver que el profeta estaba llorando, el profeta estaba triste, porque ya era demasiado lo que él estaba viendo. Él se estaba lamentando de ver hasta dónde había llegado la desobediencia de Jerusalén. Y en el mismo libro de Lamentaciones empieza a ver donde dice que las madres tenían que comerse a sus hijos. Los grandes reyes, la gente más importante, las miraba mendigando en la calle, tirados, que habían sido las consecuencias de un mal proceder. Era momento de lamentarse de lo que pudimos haber hecho y no lo hicimos. Estamos sufriendo las consecuencias de nuestro mal proceder. Señor nunca ha deseado eso para nosotros. Desde el principio Él fijó el futuro para nuestras vidas. Pero nosotros nos hemos descarriado. Nos hemos descarriado como ovejas. Hello. Es el mensaje que de vez en cuando como iglesia necesitamos escuchar. Las cosas que nos pasan. Nos hemos nosotros descarriado como ovejas sin pastor. Pero qué bueno que la historia no termina ahí. Porque no se ha cortado su misericordia. El brazo de Jehová no se ha cortado para brindarnos misericordia. Y por su misericordia estás tú aquí. A pesar de ser desobedientes, a pesar de ser rebeldes, de la manera en que nosotros somos, la misericordia de Dios no se ha cortado. Y estoy por terminar. El pueblo se había olvidado de las promesas de Dios. Y eso no solo les afectó a ellos, sino que a sus hijos. En medio de todo son llamados a reconocer que su futuro está en Dios. El libro de Lamentaciones no es solo de lamentaciones, sino que también es de reflexiones. El problema está cuando nosotros vivimos como queremos, pero no reflejamos, no reflexionamos en esa manera. Decir, bueno, como decían mis hermanos hace mucho tiempo, chale. Chale, sí que le hemos regado, ¿no? Sí, que ya ni era charle, sino que chale, no, le hemos regado. Ya no tenemos esa conciencia en nosotros, amados hermanos. El libro de Lamentaciones hemos entendido. Mire Lamentaciones 3. Termino con esto. Lamentaciones 3. Que si usted lo empieza a leer desde el verso 1, usted se va a dar cuenta donde se empieza a culpar a Dios por lo que está pasando, porque Dios ha permitido tanta desgracia al pueblo. No sé si usted o yo alguna vez hemos culpado a Dios por las atrocidades que nos han pasado. No sé si usted alguna vez, pero ha llegado donde nosotros ha sido tanto el dolor de nosotros, que nosotros a veces culpamos a Dios por la situación en que estamos viviendo. Pero mire, capítulo 3 creo que es el verso 20 o el 19. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Está hablando el escritor. Déjeme se lo leo una vez más. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. 20. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Yo no sé qué pérdidas has tenido tú en el pasado. Yo no sé si posiblemente tu deseo de vivir se ha perdido, tu deseo de superar se haya perdido, si has tenido posiblemente la falta de un ser querido. Estaba hablando con la clase y decía de la motivación. ¿Cuántos hemos perdido a veces la motivación? Y si la hemos perdido, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Cómo podemos entender el esfuerzo de ser motivados? El esfuerzo que nos motiva es cuando entendemos el beneficio que nos trae el esfuerzo que estamos haciendo. Cuando comprendemos el beneficio que nos provee
el esfuerzo que estamos haciendo, entonces hay motivación en nuestra vida. 21. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Fíjese, ese momento que tú estás pasando por momentos difíciles y sientes que no hay salida. Mire, en un momento, ¿usted se recuerda la historia cuando Jesús le dice a sus discípulos: vamos a pasar al otro lado? Vayan ustedes, pasemos al otro lado. ¿Y en qué pasó en medio del mar? ¿Alguien sabe la historia? Una gran tormenta pasó. Ellos se olvidaron que el maestro, el dador de la vida, les había dicho: vamos a pasar al otro lado. Se olvidaron de eso, que si Jesús te dice que vamos a pasar del otro lado, vamos a pasar al otro lado. En el momento se empiezan a turbar y no hayan qué hacer y empiezan a clamar: Señor, Él tiene que aparecerse, y aún apareciéndose lo confunden en un fantasma, y todos asustados. Hombres de mar, hombres que tenían experiencia en naufragios, en navegación, en la pesca, en el mar, en tormentas, pero ahora se les olvida que el maestro les había dicho: vamos a pasar al otro lado. ¿Podemos entender eso? Fíjese cómo ahora esta persona dice en el 21, Lamentaciones 3:21: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. 22. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo: el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. 26. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Si usted empieza a leer capítulo 3 de Lamentaciones, se va a dar cuenta que el escritor presenta a un Dios que de ese Dios no quiero saber nada. Donde empieza a describir a Dios que Él es el culpable de las cosas que nos pasan, y empieza a escribir a Dios que Él es el que me tiene enfermo, es el que me ha puesto para tirarme dardos, es la culpa de Dios. A la mitad del capítulo usted se va a dar cuenta que empieza a decir que por sus misericordias no hemos sido consumidos. Pero entonces, ¿qué cambia? ¿Qué cambió Dios? Dios no cambia. ¿Van a cambiar las situaciones que están a tu alrededor? Tampoco. ¿Qué cambia? ¿Qué cambió? Eres tú y yo. De la manera que tenemos que percibir las cosas que nos pasan, tenemos que recordar y entender que fiel es el que nos ha prometido su paz, el cual nos llevará al otro lado. No sé cuándo fue la última vez que te hemos olvidado de sus fidelidades. Es por eso que termino con esto. Lamentaciones 3:40, que es el mismo 3. Escudriñemos nuestros caminos y examinémoslos, y volvamos a Jehová. Entonces, ¿sabe ese canto? Bendito. Bueno, Dios me les bendiga. No sé quién toma el tiempo. Dios les guarde.